De Dios y la patria, la sesión. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación y Sequía de hoy miércoles 6 de septiembre. Agradezco la presencia de los senadoras, señora Isabel Allende, señor senador Esteban Velázquez. Contamos con el quórum correspondiente. Así es que el objetivo de esta sesión es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de estas en la agricultura. El boletín es el 15.765. Vamos a ir entonces en primer lugar con la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. La Unidad de Ciencia y Políticas Públicas del Instituto Milenio de Socioecología Costera está desarrollando un estudio para conocer y entender mejor las barreras y facilitadores que afectan el uso de la evidencia y conocimiento de la investigación en el Congreso de Chile, para lo cual ha invitado a participar hasta el 15 de este mes en una encuesta online que se envió a vuestros correos electrónicos para que ustedes puedan, si lo estiman pertinente, participar de la misma. Por otra parte, el día de ayer la Sala accedió a la petición de esta comisión para que el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores señora Núñez y señor Durana, que modifica la ley 21.368 en materia de entrega de productos de un solo uso, radicado originalmente en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, sea derivada a la de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, señor presidente. Bien. Gracias, señor presidente. En puntos varios, yo tengo algunas cosas que plantear a usted, senadora. Bueno, respecto de la sesión que tenemos hoy, esta sería la última ronda de reuniones o audiencias a requerimiento de los senadores para que abramos un plazo de indicaciones en caso de que así lo estimara cada uno de los senadores y senadoras de esta comisión. Y proceder, ojalá, a votar este proyecto de ley ya la próxima semana en lo posible. Yo entiendo de que en general parece que hay bastante acuerdo en este proyecto de ley y salvo una modificación que incluso está siendo acordada con el Ejecutivo, de tal manera de que abrimos este plazo de indicación quizás para hasta el lunes, yo creo. No sé si no hay inconveniente con los señores senadores y senadoras, y el miércoles procedemos a la votación. Esto entiendo que es en general y particular, ¿no? Así es. Señor presidente, efectivamente. ¿O está, senador? Este proyecto es de artículo único, razón por la cual procedería a votar en general y en particular. El Ejecutivo ha adelantado algunas modificaciones que tiene pensadas en la línea de lo que han ido conversando, habría algún acuerdo. Así que yo no sé si usted, aparte, señor presidente, si algún señor senador o señora senadora quiere presentar alguna otra indicación o estarían dentro de la propuesta que ha estado elaborando el Ejecutivo. Bien, nosotros, por lo menos por mi parte, estamos un poco en el acuerdo de las propuestas que está elaborando el Ejecutivo y no sé si alguno de los senadores o la señora senadora tiene alguna otra indicación. Sin perjuicio de ello, abrimos igual el plazo de indicación por si de aquí al lunes algún senador o senadora quisiera plantear algún tipo de indicación. Lo dejaríamos hasta el lunes a mediodía, Sí, claro. de tal manera de tener el comparado el miércoles en la mañana y así poder votarlo en general y particular y en lo posible despachar este proyecto de ley que ya tiene como un poco más de un mes en esta comisión. Entonces, para que lo podamos despachar, porque creo que tenemos meridianamente acuerdo amplio en eso. No sé si les parece a las señoras y señores senadores. Bueno, se acuerda entonces, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Bien, en el contexto entonces de este proyecto de ley, durante la semana pasada desarrollamos audiencias y escuchamos a varios invitados a la Asociación Chilena de Inocuidad Alimentaria, a la agencia, entiendo que es, a su secretario ejecutivo, y escuchamos también al señor embajador de Israel con los temas de cómo se administra y se usa, se hace la reutilización de agua en ese país. Y también hoy vamos a escuchar a don
don Eduardo Baeza de la Biblioteca del Congreso Nacional, que quedó pendiente la semana pasada porque no nos alcanzó el tiempo, pero también vamos a escuchar a los invitados de nuestra senadora de la comisión, la señora Isabel Allende, de la empresa The Ecological, con sus socias fundadoras que están aquí presentes, la señora Pilar Beltrán y la señora o señorita Soledad Esquella. Un gusto de saludarles y agradecerles que hayan accedido a esta invitación de esta comisión. Y también entiendo que se está por conectar o en conexión porque está en el extranjero el investigador de la Universidad de Concepción, don Rodrigo Borges. Si no tenemos más inquietudes de parte de los señores senadores y la señora senadora, procedemos entonces a dar la palabra a las socias fundadoras de la empresa Ecological, quienes nos van a entregar algunos antecedentes respecto a un proyecto interesante que nos habló la senadora Allende hace unas semanas atrás. Así es que, estimadas Pilar y Soledad, adelante con la palabra. Primero, muchas gracias por la invitación y vamos a presentarle una presentación con una experiencia que queremos mostrarles de un proyecto de reutilización de aguas grises en Petorca. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a hacer proyectos para el desarrollo sostenible de los territorios y este es uno de los proyectos que hemos hecho en los últimos años. Este proyecto nació como un desafío público, un proyecto que levantó Servio Valparaíso para enfrentar la mega sequía en Petorca y fue financiado por el Ministerio de Ciencias a través de Corfo. Y bueno, para un poco el contexto de la cuenca, ustedes bien saben, donde hay años donde un tercio de la población ha sido abastecida con camión aljibe, con un racionamiento de 50 litros por persona y con agua insuficiente para satisfacer los estilos de vida de las comunidades. Entonces nosotros con este desafío logramos en 6 meses transformar un poco esta situación eriaza a, acá como podemos ver en la foto siguiente, verde. Para lograr esto formamos un equipo multidisciplinario, también con la empresa BP, con profesionales de distintos orígenes, ingenieros, arquitectos, sociólogos, economistas. Y entonces trabajamos en esta tipología de proyecto de reutilización de aguas grises en la vivienda social, que es en la tipología de sistema domiciliario individual. Es decir, que las aguas se captan, se tratan y se disponen en el mismo terreno. Este proyecto fue ejecutado en las localidades de Chalaco, más cercano a la cordillera, y en Longotoma, más cercano a la costa, en la cuenca de Petorca, para así poder probar en ambas localidades sus resultados. Nuestro sistema se compone de distintos componentes. Primero captamos las aguas de la ducha, lavamano y lavadora, las cuales pasan por un tratamiento preliminar, un filtro primario, luego por un sistema de humedales modulares, donde el agua es tratada biológicamente, luego por un sistema de desinfección, que puede ser cloración o tratamiento UV. El agua después se acumula en un estanque y es impulsada para recarga del WC o para riego de áreas verdes. Este sistema es una solución basada en la naturaleza, es una solución que se ha usado internacionalmente y nacionalmente, está bastante validada y consiste en que el agua ingresa por arriba, en este caso, que es un humedal de flujo vertical no saturado. El agua atraviesa distintos estratos de gravillas y se va tratando. Y acá al interior se crea un ecosistema vivo de microorganismos que son quienes van degradando la materia orgánica. Estos sistemas de humedales van aumentando su eficiencia y más o menos al mes 6 ya alcanzan su rendimiento óptimo. Un componente importante de este tipo de sistemas es que es low-tech. ¿Qué significa esto? Que todos sus componentes se pueden encontrar en una ferretería de barrio, entonces eso mejora su sostenibilidad en el tiempo y su mantención. Otro componente relevante es la característica de habitabilidad. Estos proyectos son habitables, es decir, llamamos a que los usuarios los utilicen y estén ahí mismo para que se apropien de los sistemas, porque al final son ellos quienes van a hacerse cargo de su mantención.
Con este proyecto nosotros estamos regando áreas verdes, pero también cultivos. Implementamos invernaderos de 30 metros cuadrados aproximadamente, donde estamos regando hortalizas como acelgas, alcachofas, tomates, flores, y también áreas verdes y un área de frutales. Son proyectos de instalación rápida de aproximadamente 2 semanas, donde tenemos que primero captar las aguas, intervenir el alcantarillado existente, implementar el sistema de tratamiento y también su disposición e impulsión. Otro componente relevante es la transferencia tecnológica al usuario, porque son ellos quienes se van a hacer cargo. Nosotros los involucramos desde un inicio con el codiseño del sistema, ver dónde lo vamos a instalar, con manuales para la operación y mantención y capacitaciones también durante todo el proceso. Respecto a los resultados de calidad de agua, para contextos de viviendas, tenemos que atenernos a la calidad de agua definida en el Reglamento de Aguas Grises para usos urbanos, que es la más exigente de toda la normativa, y también es más exigente con las normativas que existían anteriormente, como la norma chilena 133 o el Decreto Supremo 90. Por ejemplo, en relación a los coliformes fecales, esta normativa exige 10 veces menos que las normas anteriores, que incluso permitían uso de riego en hortalizas crudas. En este gráfico podemos ver el resultado de la calidad de agua cuando pasa por los distintos procesos de tratamiento. En la línea segmentada negra está demarcado el límite de usos urbanos del reglamento, y vemos cómo donde dice post-UV, que es nuestra agua final, estamos dentro de los límites y estamos con resultados muy similares al agua potable de origen, que es el último puntito del gráfico. Además, podemos ver en el puntito naranjo cómo luego de los 6 meses, como les expliqué, que es donde el sistema alcanza su rendimiento óptimo, podemos obtener resultados sin el proceso de desinfección, ya dentro de lo que exige la normativa. En esta tabla tenemos los porcentajes de remoción de cada componente, y es importante entonces para poder elegir y seleccionar el tipo de tecnología y cuántas etapas de tratamiento vamos a necesitar de acuerdo a la calidad de agua que necesitemos para su uso. Entonces, en ambas localidades que implementamos el proyecto, nosotros cumplimos con los parámetros, y en esta lámina queríamos mostrar eso. Además, cumplimos con muchos de los parámetros de calidad de agua potable, y eso es relevante también porque si comparamos con normativas que existen en otros países como Inglaterra, Queensland o California, la calidad de agua que estamos obteniendo posterior al proceso de desinfección pudiese llegar a tener otros usos, como recarga en la lavadora de ropa, por ejemplo. Respecto a cuánta agua estamos reutilizando, en ambas viviendas tenemos un promedio de reutilización del 70% del agua consumida de origen. En esta vivienda de 2 personas, que a veces fluctúa a 4, eso equivale a 230 litros de agua al día. La operación y mantención de estos sistemas es simple. Son limpieza de filtros una vez al mes y una vez al año de las cámaras, poner una pastilla de cloro en el clorador si es que estamos usando ese sistema de desinfección, o recambio de ampolleta UV y un autocontrol de la calidad de agua. Respecto a los costos, hay un consumo energético porque tenemos bombas, pero que es bastante menor, cercano a los 2.000 pesos mensuales, y tenemos un ahorro importante en agua, que va a depender de cuánto el valor del metro cúbico de agua, que si el agua proviene, por ejemplo, de APR, vamos a tener un ahorro anual cercano a los 100.000 pesos, pero si el agua proviene de camión aljibe, podríamos incluso estar hablando de 600.000 pesos o más. Respecto a los valores de implementación, estas tecnologías son de bajo costo, cercano a los 120 UF por unidad. Bueno, acá estamos mostrando que hay una economía de escala cuando podemos, si es que hacemos proyectos de más unidades, el precio va a ser menor. Y en viviendas nuevas, donde el alcantarillado ya estaría separado desde un inicio y no tenemos que invertir en perforar y intervenirle al alcantarillado existente.
Entonces, un poco un resumen de los impactos que podemos lograr con este tipo de proyectos es una reutilización del 70% del agua consumida, 230 litros de agua al día, riego de aproximadamente 50 metros cuadrados de área verde, un ahorro económico que puede ser 100.000 pesos anuales o incluso hasta 650.000 pesos en casos de abastecimiento con camión aljibe. Aspectos claves que queremos destacar es la importancia de la transferencia tecnológica para una apropiación del usuario de la tecnología, que es quien se tiene que hacer cargo de su uso y mantención, determinar la calidad de agua de acuerdo al uso, considerar el costo de disposición del agua. En estos proyectos es eficiente porque estamos disponiendo el agua en el mismo territorio, y la necesidad de un subsidio para poder lograr el escalamiento a nivel nacional. Y por último, nosotros creemos que para alcanzar la seguridad hídrica se necesitan múltiples estrategias de forma conjunta. Es importante mejorar la gestión, equidad de acceso al agua en las cuencas, y aquí empezar a aplicar la reforma del Código de Aguas lo vemos súper relevante, sobre todo en microcuencas donde hay camiones aljibes que reparten el agua en las mismas microcuencas y toman el agua en el mismo lugar, en la misma microcuenca donde la destinan finalmente. Por lo tanto, ahí hay un problema de distribución. Y respecto a la reutilización de aguas grises in situ, es una estrategia posible y sus ventajas son la mejora de la gestión del agua, aumentando la disponibilidad del agua, mejora del saneamiento al tratar las aguas, y que permite reforestar suelos degradados, y es una solución de bajo costo y rápida implementación. Entonces, el desafío está en continuar recuperando el verde, los suelos degradados, seguir reforestando a escala local, in situ, y ojalá podamos ampliar estas soluciones, ¿cierto?, a nivel nacional, para lo cual estamos trabajando junto al Ministerio de Vivienda para lograr un programa nacional de subsidio en eficiencia hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pilar, ¿no? Soledad. Soledad. Usted es Soledad Sí. y usted es Pilar. Ya. Sí. Muchas gracias, Soledad Esquella y a Pilar Beltrán. ¿Les parece, señores senadores y señora senadora, que escuchemos las siguientes exposiciones y después hacemos una ronda de preguntas? Entonces vamos a escuchar al investigador, que creo que ya está conectado. Bienvenido, don Rodrigo Borges. Agradecer su presencia en esta comisión a solicitud de la senadora Isabel Allende. Así que le cedemos la palabra y agradecemos, porque además sabemos que está fuera del país, y agradecemos su tiempo para conectarse y conversar con nosotros. Así que, don Rodrigo, sin más, le cedo la palabra para que nos exponga sobre el proyecto de ley que estamos discutiendo, pero especialmente sobre el proyecto que acaban de exponer las señoras Pilar y Soledad. Buenos días. Lo escuchamos. Sí. Me costó conectarme, está un poco complicada la señal, pero ya estoy conectado. No sé si parto lo que tengo que exponer. No escucho el retorno. No sé si. Perdón, le decía que sí, que parta nomás don Rodrigo con su exposición. No hay problema. Ya, perfecto. Bueno, estoy un poco retirado, estoy acá en Almería en este minuto, ¿ya? Y en realidad lo que he podido conocer acá está muy relacionado con lo que ustedes están evaluando. Ya acaba de salir ahora en junio el reglamento de agua crisis en la Comunidad Europea, y España ya hace un buen tiempo está usando esto en la agricultura. Puede servir como elemento comparado, digamos, para avanzar en el tema en Chile. Bueno, aquí Almería se caracteriza por ser una zona altamente productiva en todo lo que es fruta y verdura para Europa, especialmente Alemania. Tienen, yo diría, son miles de invernaderos que hay acá en este sector, digamos. Son millones de toneladas de tomate, pepinos, etcétera, una serie de productos agrícolas, utilizando agua regenerada en las plantas de regeneración de agua servida, y también agua de mar. Ellos tienen
un costo por metro cúbico de agua desalinizada de 0,35 euros y 0,35 euros le subsidia al Estado para usarla en invernadero. De tal manera que el agua regenerada tampoco podría ser más allá de ese valor acá en la zona para poder competir incluso con el agua desalinizada. Bueno, eso modo de introducción. Yo quiero mostrar un poco lo que nosotros hemos estado trabajando ya hace bastante tiempo, no solo en el tema de aguas grises, sino que también en el tema de aguas residuales, aguas servidas y también en desalinización. Está todo más o menos relacionado. Yo no sé cuánto tiempo tengo para poder avanzar. No escucho el retorno. Don Rodrigo, dele nomás si tenemos tiempo. Falta un Ya. expositor y después una ronda de preguntas de parte de los señores senadores y la señora senadora, y debiéramos terminar a las 11 de la mañana, así que tenemos un tiempo razonable. Tenemos un poco de tiempo. No, Sí, si no, tampoco ya. me voy a extender demasiado, voy a ir bastante rápido. Eh, no sé si se ve la presentación. Aún no, pero me imagino que ya... Ahí se supone que ya debería Sí, llegar. ahora sí la estamos viendo. Ya. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Química todavía en la Universidad de Concepción, soy profesor titular y me he dedicado a esto ya bastante tiempo. Partí hace muchos años con la tecnología que voy a explicar Don y que la Rodrigo, he dirigido. don ¿Sí? Rodrigo, si la puede poner en modo presentación, mire que estamos un poquito cortovistas todos acá. ¿Ya? Sí, sí, lo intenté, pero a ver si ahora lo Si tomo. se puede nomás, si no, continuamos nomás. Ahí parece que va. A ver. No ha resultado, profesor. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí, Ahí ahí sí. estamos perfectos. Ya, ya, perfecto. Ok, entonces, una de las tecnologías que nosotros hemos trabajado bastante tiene que ver, bueno, me voy a referir específicamente a lo que tiene que ver con reuso y calidad de agua, y esto lo voy a asociar a resultados que hemos obtenido en tratamiento de aguas grises, tratamiento de agua servida, tratamiento de agua potable rural y al final algo sobre desalinización, lo que hemos desarrollado en respecto al tema de desalinización y algunas consideraciones finales. Bueno, en la tecnología que nosotros hemos estado usando tiene que ver con filtración por membranas, la cual, bueno, hay varias más, pero las que más se utilizan por su mayor rendimiento, mayor capacidad, disponibilidad, oferta comercial, etcétera, son la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la osmosis inversa. La osmosis inversa ha estado dirigida exclusivamente al tema de la desalinización. Eh, bueno, la mayor parte de las plantas que hay en el mundo, ¿cierto?, sobre desalinización de agua de mar, son utilizando la tecnología de osmosis inversa. Bueno, yo voy a mostrar lo que nosotros estamos haciendo en desalinización, que no es osmosis inversa, así que eso lo voy a dejar para el final. La diferencia entre estas técnicas que usan membranas semipermeables depende mucho de lo que yo quiera separar. Si es microfiltración, voy a separar sólidos suspendidos fundamentalmente, algunas macromoléculas muy grandes, ¿cierto? Y si uso ultrafiltración, ya puedo llegar a la zona de bacterias, de virus, por ejemplo, que puedo separar y moléculas mucho más pequeñas. Si paso a la nanofiltración, ya puedo separar sales, por ejemplo, iones muy pequeños. Y bueno, si llego a la osmosis inversa, ¿cierto? Ya solamente dejo pasar el agua y retengo prácticamente todo, que es un poco la técnica, como mencioné, para el sistema, para lo que es el agua de mar. Nosotros, nuestra tecnología ahora aplicada específicamente al tema de agua gris y agua servida se basa en membranas, pero membranas no comerciales, o sea, eh, fueron comerciales, pero se han transformado en un desecho, ¿ya? Son membranas que cumplieron su vida útil como membranas de osmosis inversa, ya sea en plantas desaladoras o sea en plantas purificadoras de agua, que hay bastante en Chile, sobre todo en las termoeléctricas, y otras, digamos, donde se utiliza agua de muy buena calidad.
Y esas membranas, ¿cierto? Ya cumpliendo su vida útil van a vertedero. Lo que nosotros hemos hecho es tomar esas membranas que van a vertedero y darle una segunda vida como una membrana ya no de osmosis inversa, sino como una membrana probablemente entre ultrafiltración y nanofiltración. Queda como en un estado intermedio, ¿cierto? Y nos puede servir para separar todo lo que aparece acá. Entonces lo que tenemos es esto, ¿cierto? Tenemos un desecho, ¿ya? Que es una membrana que, como digo, va a vertedero, que ya no sirve más como su función como osmosis inversa, y nosotros la transformamos y la podemos usar entonces para tratar, ¿cierto? Todas estas aguas contaminadas y transformarlas, estas aguas, por ejemplo, en un agua que puede ser utilizada en riego agrícola. El proceso es bastante sencillo. Ya nosotros tuvimos un proyecto Corfo hace un tiempo en el cual construimos una planta recicladora. Podemos hacer reciclaje de membranas en la cual esta membrana, que es la membrana saturada, digamos, de osmosis inversa, se elimina una de las capas, son verdaderos sándwiches de polímeros, se elimina una de las capas, ¿cierto? Y el ensuciamiento se transforma o en una membrana de nanofiltración o en una membrana de ultrafiltración, con todas las características propias, ¿cierto?, de separación que presenta, ya sea una de nanofiltración o de ultrafiltración. Esto es una ventaja súper interesante porque el costo de transformar esta membrana, ¿cierto?, que costaba $1.000, nosotros ahora la tenemos aproximadamente en $200. Y a su vez, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de evitar, ¿cierto?, traer más membranas para hacer esta misma función. Compite en el fondo con la membrana comercial, que obviamente no se fabrica en Chile, sino que es una membrana importada. Entonces, hay ventajas comparativas de hacer uso de esta tecnología para tratar aguas contaminadas, donde lo que hay que apuntar, ¿cierto?, a tratar de hacer estos tratamientos al mínimo costo. Aquí nosotros podemos ver algunas aplicaciones que hemos hecho en el tratamiento de agua servida. Por ejemplo, el agua gris de la lavadora la podemos transformar en un agua prácticamente completamente transparente, con una calidad bastante alta. Lo mismo el agua de la ducha. Estos fueron los primeros ensayos que hicimos en uno de los proyectos Corfo, que terminamos en la zona de la Ligua, digamos, trabajando, ¿cierto?, con el Servio de Valparaíso en el tratamiento de agua servida al interior de una vivienda. Con estos primeros ensayos, donde demostramos, ¿cierto?, que era posible usar estas membranas de bajo costo para purificar el agua, pasamos luego a la implementación de kit, ¿ya?, de un verdadero kit de tratamiento, que consiste en la incorporación de una membrana en un kit que puede ser adosado a la vivienda, y este kit entonces el trabajo, ¿cierto?, de purificar el agua gris de la vivienda. A ver si lo puedo... ¿Viste? Bueno, me salté un poquito, que quería mostrar bien el video. Ah. Bueno, me salté un poco el video, pero a ver si logro volver atrás. Es que quería mostrarle el funcionamiento más o menos del kit en la vivienda, cómo se pone lenta la transmisión. Bueno, en la figura podemos observar el kit, digamos, que se instala. El kit en el fondo lo que hace es tomar, bueno, primero hay que hacer una intervención al interior de la casa. Intervención si es que esto ya, la casa ya está construida, pero en el caso que se construya, uno podría, antes de hacer la instalación de descargas de agua, ¿cierto? Don Rodrigo, se nos volvió la presentación al principio. Ahí sí estamos. ¿Volvió? Ahí estamos, ok. No, ahí se fue para atrás de nuevo. Ahí estamos, perfecto. Ya, lo que mencionaba era que este kit que aparece acá, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una intervención en caso que ya no estén separadas las aguas grises, ¿cierto? Estamos hablando de agua gris, el agua de la ducha, el agua de la lavadora, ¿cierto? El agua de la mano, principalmente. Si estas aguas no están separadas, ¿cierto? Obviamente hay que hacer una intervención en el baño para separarlas de la agua del WC. Y en caso contrario, si va a hacer una construcción desde el inicio, uno puede partir con esta separación.
Y eso va entonces al kit de tratamiento, y el kit de tratamiento entonces genera un agua como la que aparece acá, ¿cierto? Donde, a ver si se puede mostrar el video. Ahí, por ejemplo, va saliendo desde el kit donde está, se ve el tubo blanco, ¿cierto? Este es la membrana, es el mismo kit. El agua llega a la fosa, digamos, a una cámara donde llega el agua gris, ¿cierto? El sistema de forma automático empieza a procesar esa agua a través del sistema y la va cargando a un tanque del cual el usuario, digamos, en la casa puede utilizarlo a través de un hidropack, ¿cierto? Abre una llave y ocupa esta agua en el excusado, puede volverla al excusado o la usa en riego. Ahí se puede ver cómo va saliendo el agua desde el interior del kit de tratamiento. Aquí convergen todas las aguas, como digo, de la ducha, la lavadora y el lavamanos. Y ahí entonces este sistema es un sistema completamente automatizado y además se lleva con recolección de información, es todo automatizado, puede ser monitoreado a distancia a través de una conexión remota Wi-Fi o YOT, qué sé yo, cualquier otra. Tiene un panel de control que permite entonces tener el registro del consumo del agua, el consumo del agua gris, etcétera. Toda esa información se puede ir obteniendo en el tiempo y generando todos los ahorros que eso significa. Nosotros hemos estimado, por ejemplo, para este kit de tratamiento que podemos llegar hasta un 71% de recuperación de agua. ¿Ya? En una casa más o menos se consumen para 4 personas alrededor de 450 litros día. eh, y esos 450 litros, lo interesante de esto es que mayoritariamente el agua de la ducha, el agua de la lavadora y el agua del lavamanos son la mayor proporción del agua, digamos, que se consume en una casa. Por lo tanto, eso facilita de que al ser una mayor proporción, es posible recuperar más agua. No así del excusado y el lavaplatos, digamos. El lavaplatos es una lavada al mediodía, digamos, solamente, digamos. Por lo tanto, de ese total de agua, nosotros hemos calculado que fácilmente uno pudiera recuperar un 71%, y ese 71% de recuperación de las aguas puede ir entonces de nuevo al excusado, ¿ya? Y también al riego, ¿no? Ahora, lo que nosotros apuntamos con respecto a esta tecnología de membrana es que la calidad del agua que resulta es una calidad, pero prácticamente casi cumpliendo la norma de agua potable. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Significa que es posible, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones, si se demuestra, ¿cierto? Y bueno, ya lo hemos estado demostrando, si la calidad se acerca mucho a lo que es agua potable, además de usar el agua en el excusado, podría ser usada de nuevo en la lavadora. Podría ser usada de nuevo en la lavadora y eventualmente podría ser usada de nuevo en la ducha. Sí, no se podría usar para beber, obviamente, pero sí podría volver a usarse, reciclarse a la lavadora y a la ducha con el consiguiente ahorro, ¿cierto? Que eso implica. Aquí ustedes pueden ver las calidades de agua, ¿cierto? Estas eran las aguas grises originales y acá se pueden ver la agua. Ahora, las calidades que nosotros logramos con esta tecnología de membranas recicladas, digamos, supera largamente lo que exige la norma 1333 de riego, digamos, para usar el agua en riego. O sea, no tiene prácticamente ninguna dificultad para ser usada en riego, e incluso por lo que mencioné, ¿cierto? Podría eventualmente ser usada, ¿cierto? Si la reglamentación lo permite, en actividades adicionales al excusado, ¿cierto? Dentro de la casa, como sería el caso de la lavadora o eventualmente el caso de la ducha. ¿No? A ver si, es que quería mostrar, si puedo volver hacia atrás, pero parece que estoy medio lento aquí. Ahí está volviendo para atrás. Es que quiero mostrarle el funcionamiento del sistema.
Aquí se ven. Eso es lo que quería mostrar. Se fija, ahí está la casa, convergen las aguas a esta recipiente o cámara, y de la cámara va al kit. Y del kit, ¿cierto? Tratada el agua, y desde el estanque con el hidropack, ¿cierto? Vuelve el agua, ¿cierto? Una parte del agua puede volver al excusado y la otra parte va a generar su área verde, ¿cierto? Correspondiente. Eso es más o menos lo que me había saltado, digamos. Entonces ahora seguimos hacia adelante y nos vamos. Bueno, entonces este proyecto se acaba de terminar en el sector de la Ligua y se está a la espera de poder extender su aplicación a un número mayor de viviendas. Tengo entendido que el Servio de Valparaíso ha estado en conversaciones con el Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, para ver la posibilidad de poder aprovechar este desarrollo, ¿cierto?, y extenderlo a un grupo mayor de viviendas. Nosotros creemos que para un conjunto habitacional esto sería aún más factible desde el punto de vista económico, porque se podría, ¿cierto?, generar una unidad central, ¿cierto?, que permitiera recuperar todas las aguas grises del conjunto habitacional y tratarlas mediante este sistema, y luego, ¿cierto?, poder utilizarlas en mejorar la calidad de vida a través de áreas verdes en el sector y no estar regando con agua potable. Nosotros hicimos un estimado de costos del kit. Como fueron los primeros kits que consideramos, estos resultaron un poco más caros, pero creemos que este valor puede bajar considerablemente dependiendo del número de kits, ¿cierto?, que signifiquen, o si es de una sola central, como dije, para un conjunto habitacional. El Servio había fijado un valor inicial de 120 UF, pero nos salió un poco más, digamos. Pero nosotros creemos que podemos ajustarnos a 120 UF dependiendo, ¿cierto?, del número de habitación, o sea, el número de viviendas que donde se implemente, o si se va a implementar de un solo módulo en un conjunto habitacional. Hay valores también para la intervención de la casa que pueden evitarse si es que la construcción de las viviendas, ¿cierto?, parte ya con esta separación de aguas grises y aguas negras, digamos. Lo otro, hay un tema también de seguimiento, de asistencia técnica y capacitación para que las personas, ¿cierto?, de las casas puedan manejar el sistema y hacerlo sustentable, sostenible en el tiempo. Eso con respecto al tema agua grises. Con respecto a aguas de descarga de sanitaria, siempre usando la misma tecnología de membranas recicladas. Recuerden que son membranas que ya perdieron su vida útil, que nosotros la hemos transformado y la hemos degradado a una membrana de ultrafiltración. Hemos hecho pruebas, por ejemplo, este es el canal Molino en el sector de Quillota, la descarga de Esval, digamos, a este canal. Y este canal, estas aguas llegan a la Concagua, y al lado de la Concagua hay 300 hectáreas de hortalizas que riegan con el Aconcagua, con el agua de la Concagua, y en el verano, como en la tercera sección de la Concagua, no tiene agua y solo riegan con esta agua de este canal, las hortalizas. Entonces nosotros, en conjunto con la empresa Colbún, nos pidió hacer un pilotaje en el sector. Hicimos un pilotaje con estas membranas recicladas y demostramos que esta agua puede quedar completamente libre de patógenos, como se demuestra en los coliformes, en los ensayos de coliformes, y también con muy buena calidad de agua como para ser usada en mejor forma, digamos, por los hortaliceros y cumpliendo la normativa de riego. Esto lo hicimos, como digo, a la descarga de la salida de Esval en Quillota. Adicional a esto, hemos implementado en Concón, en un pilotaje en la planta de Concón. Aquí ellos tienen un proceso de tratamiento de aguas servidas, ¿cierto?, que es solamente un tratamiento primario donde separan sólidos fundamentalmente, y el resto va a un emisario que va al mar, o sea, se pierden. Hay que sacar la cuenta, son miles de millones de metros cúbicos que se vacian al mar, ¿cierto?, que se pueden recuperar, sobre todo en zonas que son muy escasas de agua, como en la zona de Valparaíso en este minuto. Ahí nosotros hemos implementado un pilotaje, estamos trabajando en el lugar y ya hemos demostrado, ¿cierto?, cómo cambia la calidad de agua, y esa agua, en vez de lanzarla al mar, puede ser recuperada, ¿cierto?, y vuelta a usar
en la agricultura de la zona, digamos, sobre todo en la zona cercana a Concord, ¿no? Es que toda la zona de Quillota, ¿cierto? Los paltos, los cítricos, ¿sí? Entonces, aquí hay resultados muy interesantes también con respecto al uso de estas membranas recicladas. Entonces ya hemos visto dos temas. El primero, aguas grises, que son separadas del agua negra, y ahora también esto lo podemos hacer para el conjunto, aguas servidas. Otro tema que nos preocupa mucho, digamos, y que nos hemos enfocado también, es el tema de la calidad del agua potable. La calidad del agua potable está normada, ¿cierto?, a través de la norma 409, pero esta norma no contiene, ¿cierto? Han ido apareciendo una serie de compuestos orgánicos persistentes y otras cosas raras, ¿cierto?, que no se miden y no se cuantifican y están llegando a la población. Nosotros creemos que, y lo hemos demostrado, que con el uso de estas membranas también podemos mejorar la calidad del agua potable, y estamos con un proyecto en la región del Biobío trabajando con sistemas de agua potable rural, donde los problemas principales, digamos, que nos hemos encontrado ha sido el problema del hierro manganeso, ¿cierto? La persona abre la llave en la casa y le sale un agua de este tipo, ¿no? Aquí también está el tema del arsénico, que es un problema serio. Y ahí hemos trabajado fuerte en relación a usar estos sistemas de hierro manganeso. Y en este minuto estamos trabajando, por ejemplo, aprovechando esta pasada por Quillota, estuvimos en la PR Santa Rosa de Colmo, que lleva como 10 o 12 años con un problema de agua, de alto contenido de hierro que no han podido superar. Y hicimos un pilotaje con nuestras membranas y logramos demostrar que es posible, ¿cierto? Usando este tipo de membranas recicladas, con un proceso de ultrafiltración, podemos mejorar la calidad del agua. Bueno, estamos trabajando en este minuto con la Fundación Colbún, que está financiando un proyecto para instalar aquí, ya partimos con ello, instalar aquí una etapa adicional al sistema agua potable rural que tienen, con filtros de arenas verdes, agregando nuestras membranas para mejorar la calidad del agua. Creemos que aquí a fin de año este sistema debería estar operativo. Esto mismo lo hemos hecho también en nuestra región, en la comuna de Santa Juana, por ejemplo, hay serios problemas también con hierro manganeso, donde hemos demostrado que nuestras membranas, a través de un carro, digamos, móvil que hemos construido para ir a terreno, demostrado que la calidad de agua se puede mejorar sustancialmente, digamos, con estas membranas recicladas. Aquí hay otro ejemplo y ustedes pueden ver y comparar, ¿cierto? Este es un agua de pozo, digamos, que se extrae en este APR en Hualqui, en el sector de Quilacoya, y acá podemos ver la calidad del agua como queda después del tratamiento con esta membrana. O sea, hay bastantes aplicaciones. Nuestro interés es poder seguir colaborando y apoyando, ¿cierto?, todos estos sistemas de agua potable rural. Estamos montando una unidad demostrativa, digamos, que va a quedar para siempre en uno de los APR ahí en la comuna de Santa Juana. Ahí hemos visto el tercer tema, ¿cierto?, que sería agua potable rural, y ahora quería entrar en el último tema, que tiene que ver con la desalinización. Este es un tema que nos apasiona aún más. Después del terremoto, yo había trabajado bastante en el tema de tecnología de membrana y planteé un proyecto después del 2010, ¿cierto?, para ver alternativas como para mejorar el tema de acceso al agua, sobre todo en sectores costeros, pero que fuera innovador, y desarrollé una tecnología que es la tecnología de nanofiltración, a diferencia de la tecnología convencional y comercial, que es la osmosis inversa. Esta tecnología fue patentada el año 2013, yo diría que es la única tecnología en Chile sobre desalinización que nosotros, digamos, la Universidad de Concepción, tiene una patente. Esta es una patente en la cual nosotros hemos demostrado que usando nanofiltración en vez de osmosis inversa, podemos construir plantas para resolver el problema de escasez hídrica en sectores costeros. Es un proceso en 2 etapas, con un consumo de un 30-35% menos de energía que la osmosis inversa. Construimos plantas modulares, flexibles, ¿cierto?, que van en un contenedor. Estas plantas pueden ser completamente autosustentables con energía solar. Mi visión con respecto a la desalinización, yo creo que Chile no está preparado para grandes desaladoras. Ya los problemas van a seguir surgiendo. Yo creo que el camino es
pequeñas o medianas desaladoras. Yo creo que ahí eso no debería traer problema y se lo voy a mostrar con los resultados que nosotros hemos obtenido. Como digo, son plantas modulares, hemos construido varias. Estamos en la etapa de aumentar la capacidad, ¿cierto?, de poder construir estas plantas. La calidad del agua es lejos, cumple la norma 409, tanto por la parte bacteriológica como todo lo que tiene que ver con metales pesados, ¿cierto? No hay ningún problema con el agua. En algunas instalaciones que hemos hecho, hemos tenido resolución sanitaria del Servicio de Salud sin ninguna dificultad. Por ejemplo, estas plantas pueden funcionar, como dije, con sistemas fotovoltaicos y eso la hace totalmente autosustentable. Instalamos una planta en una isla, en Kemchi, en Isla Cheniao, donde no hay ninguna alternativa de llegar con agua ahí y cualquier pozo que se haga es agua salada. La única forma de llegar con agua es a través de una barcaza, ¿cierto? Y con un costo altísimo, sobre 25 mil pesos el metro cúbico. Instalamos una planta que está operativa para la comunidad de Isla Cheniao, que funciona con sistemas fotovoltaicos. Estas plantas pueden ser monitoreadas a distancia, tienen sistemas de telemetría de forma remota, de tal manera que yo puedo hacer un seguimiento, ¿cierto? Y apoyar, ¿cierto?, a los encargados de estas plantas, de tal manera de no dejarlos solos, ¿cierto? Y que esto quede después botado, ¿cierto?, estas inversiones. De tal manera que todo eso se puede hacer. Hemos trabajado también tenemos unas plantas en el sector de Copquecura, en la costa, y estamos trabajando, bueno, aquí los paneles solares había más espacio, los pusimos fuera del contenedor, pero la diferencia acá es utilizar el agua en riego, ¿ya? Aquí ya estamos usando el agua en riego y se está usando en todo lo que es invernadero, en hidroponía, por ejemplo, en lo que se refiere a lechuga, frutilla y papaya, ¿ya? Con resultados muy interesantes, ¿cierto? Y con bajo costo en el agua por el hecho de que la energía, que es el costo mayor, ¿cierto?, de estas plantas, es todo suministrado por los paneles fotovoltaicos y sobre todo en esa zona donde la radiación es bastante alta también. Con respecto al agua de rechazo, por eso mencionaba yo que estas plantas prácticamente no contaminan, ¿ya? Que es uno de los grandes mitos de las plantas desaladoras. ¿Qué pasa con el agua de rechazo? ¿Qué hacemos con el agua de rechazo? Yo siempre me he preguntado por qué asustarse tanto con el agua de rechazo si el agua de rechazo es la misma sal que se sacó del mar. Yo me preocuparía más de los emisarios que botamos de agua servida al mar. Eso sí que mata todo lo que está cerca donde descarga el emisario. Eso acaba con todo el oxígeno que hay ahí, porque tiene que oxidarse la materia orgánica. Ahí no hay vida. Pero el rechazo del agua de mar, si es bien controlado, con dispersores adecuados, ¿cierto?, lugares adecuados donde se tiene que eliminar, con cambios a lo mejor en el tiempo, que no sea el mismo lugar donde se descarga, ¿verdad?, que vaya cambiando de posición, probablemente resuelve completamente el problema. Ahora, en el caso nuestro, cuando hablamos de plantas pequeñas o medianas, no se presenta este problema. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, estamos haciendo estudios ahora con flagelados, por ejemplo, o microalgas, ya que son un poco más sensibles, pero aquí estudios con invertebrados marinos típicos de las zonas del borde costero, no hay mortalidad con esta agua de rechazo. Hemos demostrado que la mortalidad, no hay mortalidad prácticamente. Y lo otro que hemos demostrado también en el modelado de la descarga del agua de rechazo, que esta agua, ¿cierto?, prácticamente por los volúmenes que se manejan de estas plantas pequeñas, prácticamente en un metro, menos de un metro, en sentido horizontal, a la descarga, ya alcanza la misma concentración del agua de mar. ¿Eh? Por ejemplo, los australianos, que son bastante más adelantados en estos temas y tienen estudian mucho el tema de la desalinización y tienen muchas plantas también, igual que los israelitas, obviamente. Ellos tienen una regla como para tener claro el rechazo donde puede descargar, y ellos hablan de 37 metros de distancia horizontal y 14 metros de profundidad. Nosotros prácticamente en 0,8 metros
y sin prácticamente ya 0,8 metros horizontal, nuestra descarga ya alcanzó la concentración del mar. Por lo tanto, aquí uno puede evaluar en mejor forma cuál de qué se trata, digamos, dependiendo del tamaño de la planta. Bueno, eso es más o menos. Tenemos un grupo de varios doctores que trabajan conmigo eh, en el área de la ingeniería química, en el área también de la ingeniería agrícola. eh, y estamos trabajando principalmente en el tema de aguas grises, hemos estado trabajando con todos ellos. Son también especialistas en riego, qué sé yo, en riego, automatización y todo eso. Eso es más o menos lo que tenía preparado. Ok, Espero no haberlo aburrido. no, para nada, al contrario. Muchísimas gracias, señor Borges. Si nos permite mantenerse un poquito en línea para poder atender las preguntas que puedan tener los señores senadoras y senadores. Vamos a ceder de inmediato la palabra. Nos quedan 30 minutos. Ojalá podamos hacer la presentación de manera breve para poder dar espacio a las preguntas. Entonces, cedemos la palabra al analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Baeza. Gracias, senadora. Tenemos la presentación en nuestra... Sí, está... Ahora, ideal si la pueden proyectar porque así la pueden ver los que están por Zoom. Está cargado. Perfecto. Perfecto, ahí estamos. ¿Alcanza o no? ¿Sí? Ya, don Eduardo, dele nomás. Ya. Bueno, saludo a los senadores y senadoras presentes y a los demás miembros de esta comisión. Y la idea era básicamente tocar el tema de las regulaciones extranjeras en la materia de aguas grises. Y voy a tratar de ser lo más preciso y conciso para dejar paso a las consultas, ya, que es relevante. Yo diría que voy a enfocar principalmente en esta lámina porque lo casuístico vamos a ver ciertas cosas muy puntuales de algunos países, digamos, y sus regulaciones respecto a aguas grises. Y en cuanto a este panorama general, yo destaqué varios puntos ahí, que más o menos son los que son importantes porque reflejan un poco cuál es la tendencia, ¿no es cierto?, respecto a esta materia. Lo primero es decir que las regulaciones de aguas grises son muy diversas. Es decir, van desde de lo legal con poca restricción, pasando por lo legal, ¿no es cierto?, con mucha restricción, hasta la total prohibición. Y hay países, en definitiva, donde esto se prohíbe tajantemente, ¿no es cierto?, como por ejemplo en Canadá, como vamos a ver, aunque hay alguna tendencia a los cambios, pero en general las jurisdicciones en ese país del norte, ¿no es cierto?, de América del Norte, es bastante restrictiva o prohibitiva. Se abordan más o menos claramente algunas de las etapas del proceso, ¿no es cierto?, de tratamiento de las aguas grises, que van desde la recolección, tratamiento y uso. Es decir, si uno mira la normativa a nivel internacional, hay algunas que ponen más énfasis en una etapa que la otra, ¿no es cierto?, o en alguna de las etapas. Chile, yo creo que ahí fue bastante pionero en el sentido de que abordó de manera bastante correcta, ¿no es cierto?, a nivel de los ingleses, ¿no es cierto?, abordó prácticamente todas las etapas con la 21075. E incluso es más, la 21075 más o menos recoge cuál es la tendencia a nivel mundial respecto al reuso de las aguas residuales y en particular las aguas, ¿no es cierto?, las aguas grises, que es el uso de la agricultura, del riego agrícola. Yo diría que con esta reforma a la 21075, yo creo que estaríamos a nivel, ¿no es cierto?, de la Unión Europea en términos normativos de este tipo de fuentes de agua. Con el reglamento del 2020 específicamente, ¿no es cierto?, en Europa. El uso, además de lo normativo tradicional, legal, políticas, etcétera, también puede ser regulado de manera indirecta por códigos de construcción, códigos de plomería y códigos de salud. En cuanto a la etapa de recolección, la recolección, como acá bien se dijo, la recolección
debe ser separada y la mayoría de las normativas apuntan en ese sentido. La recolección, ¿cierto?, tiene la condición sine qua non de que tiene que ser separada, pero como este tipo de sistema, y así lo vamos a ver en lo casuístico, es que en general son políticas facultativas. ¿Qué significa facultativo? Que no es obligatorio, salvo el caso de Japón, ¿no es cierto?, donde obliga, pero esa obligación también, en definitiva, es relativa, en el sentido de que en el caso de construcciones nuevas, ¿no es cierto?, obligan, entre comillas, a que se instalen los sistemas de reutilización de aguas grises, pero siempre y cuando se den las condiciones para que se instalen los sistemas. Por lo tanto, ya esa obligatoriedad para las nuevas construcciones se relativiza. Y ellos mismos lo reconocen, digamos, en el análisis de su normativa. Sí, sí, dígame. ¿Cuál es la cobertura? Porque en Japón es obligatorio, a excepción de que uno argumente que no se puede. Exactamente. En ese contexto, ¿cuánto es la cobertura que tienen ellos de reutilización en términos de población? Lo que pasa es que esto básicamente está para grandes ciudades. No sé... Habría que investigarlo, pero en el fondo lo que ellos definen son superficies construidas para que sea obligatorio. Es decir, estamos hablando de 30.000 metros cuadrados, ¿no es cierto?, de construcción para que sea obligatorio, pero insisto, siempre y cuando esa construcción lo permita. Claro, ¿ya? Okay. Y lo otro es que el potencial de ¿cómo se llama?, de reutilización sea 100 metros cúbicos por día. Ya. O sea, si se cumplen esas dos condiciones, ¿no es cierto?, sí. ahí rige la obligatoriedad, ¿no?, en el caso de Japón. Las exigencias de tratamiento varían según el uso, por lo tanto hay una conexión directa entre tratamiento y uso, es decir, el uso de estas aguas definen en términos concretos la exigencia del tratamiento. Y además el nivel de contacto con las personas, como bien se ha argumentado en presentaciones anteriores. No obstante lo anterior, el uso de las aguas grises está en crecimiento, básicamente por un tema de crisis hídrica, como ya lo hemos comentado muchas veces en esta comisión, e incluso en aquellas regiones con leyes que restringen su uso o bien no existe una política explícita sobre la materia. El mejor ejemplo de esto es Canadá, donde si uno mira la regulación que es bastante tradicional en el sentido de que no se permite ni siquiera la recolección de aguas lluvias, no solamente las aguas grises. Pero no obstante, esa política dice que esto está en un proceso de cambio, ¿no es cierto? Si bien es cierto, aún muchas jurisdicciones, en definitiva, rechazan esa opción, digamos, por desconfianza del uso de este tipo de agua. Pero es un tema cultural, no es un tema, digamos, de que la tecnología no esté presente. Por ejemplo, Chile, básicamente, como ustedes ya lo saben, la Ley General de Servicios Sanitarios básicamente no hace ninguna distinción. Ellos hablan de aguas servidas, recolección de aguas servidas. Si uno mira el artículo 3, lo dice claramente en uno de los incisos. Ya les comenté sobre la 2175, que ahí hace la diferencia y aborda todas las etapas del proceso, ¿no es cierto?, de tratamiento de aguas grises, tratamiento y uso. Y yo quería nombrar ahí la norma chilena 11.105 de Ingeniería Sanitaria, que hace referencia indirecta al aguas grises en términos de la infraestructura, llámese tuberías, ¿no es cierto?, para sacar, ¿no es cierto?, extraer esas aguas grises de una vivienda o de una residencia. Ahí hace mención a que, en definitiva, cuando se requiere una estructura, digamos, de tuberías separada, ¿no es cierto?, se debe cumplir con ciertos estándares. Por lo tanto, es una referencia indirecta, porque no dice específicamente aguas grises, sino que habla de, ¿no es cierto?, tuberías separadas. Australia, acá lo interesante es que un poco lo que habíamos dicho en el resumen general, ¿no es cierto?, Australia es un líder en políticas de aguas grises, no obstante los reglamentos, los requisitos varían según el Estado. ¿Ya? Y acá hay un par de ejemplos. En el caso de Nuevo Gales del Sur,
se puede utilizar el agua gris no tratada, ¿no es cierto?, siempre y cuando se use en riego subterráneo. ¿Ya? Es decir, que no esté en contacto con las personas, ni con las estructuras vegetativas, en el caso de si se consume. En el caso de Tasmania, por ejemplo, todas las aguas grises deben ser tratadas. Se dan cuenta ahí, se muestra claramente la diferencia que hay entre un estado y otro. A nivel nacional, cuenta con una norma de regularización de aguas grises denominada Directrices Australianas de Reciclaje de Agua, donde se pone énfasis en temas de salud y de los riesgos ambientales de la reutilización de este tipo de fuentes. Y acá hay un tema que yo quisiera destacar, y estudios en Inglaterra son súper claros. Estos sistemas, por ejemplo, en Inglaterra están permitidos legalmente, no obstante, el nivel de uso de la ley es bajo, básicamente porque los estudios han arrojado que hay problemas de mantención, hay problemas de fiabilidad de los sistemas y problemas de costos en la implementación. Para el usuario común y corriente, digamos, ¿cierto? Una residencia, acá se hablaba, si mal no escuché, 120 UF, estamos hablando de 4,3 millones. Pensemos en un hogar, ¿no es cierto?, que quiere implementar el sistema, 4,3 millones no deja de ser. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo por bajar los costos, sigue siendo significativo para una realidad como la chilena, ¿no es cierto?, para el hogar de la clase media baja, ¿no es cierto?, es harto dinero. Por lo tanto, ¿qué recomienda? Retomo el tema, Australia, ocupando, digamos, estos estudios ingleses, recomienda un programa de rebajas para la instalación de un sistema de agua grises. ¿Ya? Si uno mira lo que hace Corea y lo que hace Chipre, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte no sé cómo lo hace porque ahí no hay mucha información, pero Corea del Sur básicamente lo que hace es un programa de incentivo. ¿Ya? Yo creo que eso, yo diría que si uno mira lo que hay en Chile, yo diría que ahí está el gran tema, ¿no es cierto? Básicamente, por eso es que es un sistema facultativo, no es obligatorio, salvo el caso de Japón, ¿no es cierto? O en la medida que se pueda, como lo dice Europa. Si uno mira la directriz, el reglamento europeo, velan por la reutilización, pero siempre que los países, de acuerdo a sus realidades, puedan hacerlo. O sea, es clara la directiva y el reglamento europeo en esta materia. Lo de Canadá ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Existe una política también de aguas grises y lo tradicional es bastante restrictivo, como ya les había comentado. No voy a entrar en mayores detalles. Estados Unidos de Norteamérica, esto es bastante antiguo, digamos. Tiene una reglamentación del año 55 que permite usar este recurso con nada de tratamiento, ¿no es cierto?, para ese entonces, ¿no?, para el regado de jardines públicos o campos de golf. Luego, con el desarrollo tecnológico y todas estas cosas, digamos, que mejora ahí parámetros a Israel y, por qué no decirlo, a Estados Unidos, incluso se ha llegado a reglamentaciones para bañarse en lagos artificiales cuya fuente de agua viene de las aguas grises, tratadas. O sea, a ese nivel han llegado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en algunos estados. Como política nacional no existe, por lo tanto, ya dijimos que cada estado ve cómo lo hace, digamos, y cómo hace su propia reglamentación. No obstante, una cifra un poquito antigua, yo creo que eso ha cambiado, pero es lo que encontré, es que al año 2010, 30 de los 50 estados tienen alguna regulación, ¿no es cierto?, y bastante dispersa y diversa, perdón, entre cada una de estas regulaciones. Algunos ejemplos, por ejemplo, Carolina del Norte, las normas son bastante estrictas y solo permiten su reutilización cuando se cumplen con los estándares de tratamiento para aguas residuales, que son bastante exigentes. ¿Ya? Es decir, las aguas grises, que supuestamente tienen una menor carga contaminante, deben ser tratadas de la misma forma que se tratan las aguas residuales. Por lo tanto, hay un estándar de mayor exigencia. Eso en Carolina del Norte. Pero si uno se va al estado de Arizona, la política es menos restrictiva y promueve la reutilización del agua grises, donde pone énfasis en que la recolección debe ser separada, como ya se ha dicho acá, pero la utilización efectiva es discrecional, es decir, depende de cada propietario. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una cosa que todavía puede ser considerada como ambigua. California permite utilizar un margen bastante mínimo de aguas grises y es cosa de leer, ¿no es cierto?, el white paper on grey water. Israel, bueno,
yo creo que el embajador la semana pasada lo dejó clarísimo, pero yo quisiera poner énfasis en el tercer párrafo que está ahí y que básicamente todo este desarrollo reglamentario que recoge mucho lo que dice la OMS respecto a usar este tipo de agua, es bastante exigente. Toda la tecnología que han desarrollado los israelitas, se espera, y eso lo dicen muchos especialistas, se espera que las nuevas construcciones se les obligue a instalar los sistemas de reciclaje de agua grises. No obstante, hasta que eso pase, digamos, existe una norma de Green Building o de construcción verde, que es la norma 5281, que se enfoca en esta materia, es decir, instalar estos sistemas en construcciones, digamos, de residencias, pero también es voluntaria, es decir, aquellos que quieran sello verde, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de seguir esta norma y poder instalar estos sistemas. Pero tiene una restricción ahí, y tiene que ver con el riego, porque ellos tienen, lo dijo el embajador, ellos el 50% de esta agua residual tratada la ocupan para riego. Por lo tanto, cualquier mejora que se haga respecto a estos sistemas, o la implementación de estos sistemas, no puede afectar el riego agrícola. O sea, ahí tienen, ese es el techo, digamos. Medio Oriente y África del Norte son países que no tienen un enfoque claro sobre el uso del agua residuales, por lo tanto, no tienen claramente establecido cuáles son las responsabilidades de los usuarios, y los requisitos para su uso. Por lo tanto, ahí es bastante clara la incertidumbre que existe sobre la materia. No obstante, en el año 2006, Jordania, que es un país del Medio Oriente, ¿no es cierto?, aprobó un estándar para zonas rurales sobre esta materia. ¿Ya? Pero nuevamente, sin claridad de lo que deben hacer las familias o los hogares para que puedan reutilizar el agua gris. Por lo tanto, si bien es cierto, hay una normativa, no hay claridad respecto al rol del usuario en esta materia. La Unión Europea, yo lo dije, la directiva y el reglamento europeo se enfocan básicamente en las aguas residuales, no específicamente en las aguas grises, aunque la directiva 91/71 del Consejo Europeo dice que la colecta debe ser separada, ¿no es cierto?, pero facultativa. Nuevamente el término de facultativo, es decir, no es obligatorio. Por lo tanto, si uno lee el último punto seguido, ¿no es cierto?, se interpreta que a partir de velar por la reutilización, cuando ello sea posible, dependiendo de cada país miembro. ¿Ya? El reglamento europeo básicamente se enfoca en el uso para riego agrícola, ¿ya? Y que debe cumplir con las características, ¿no es cierto?, de calidad y de control de los riesgos, ¿no es cierto?, a nivel ambiental y de la salud. Alemania, Reino Unido, acá yo voy a destacar Reino Unido, por ejemplo, estudios, ¿no es cierto?, investigaciones bastante serias, ¿no es cierto?, dicen que los problemas de mantenimiento, fiabilidad y los costos del sistema son lo fundamental que hay que considerar. Esto es legal, como ya lo habíamos comentado, y tienen dos códigos. Tienen el código de construcción que se debe seguir para cumplir con la ley, y el código de buenas prácticas de estos sistemas de agua grises, que abordan, al igual que en Chile, desde la recolección hasta el uso. Suecia y Noruega, bueno, básicamente ellos van un poquito más adelante, ellos ya están pensando en saneamiento ecológico de aguas grises, o sea, ya, incluso separación de orina, ya van escalones más arriba, digamos, que el resto del mundo, y se utiliza básicamente en dormitorios de estudiantes y edificios de apartamentos. ¿Ya? En España apunta, como ya lo decía, al riego. Hay un decreto, ¿no es cierto?, que más o menos acorde con las directivas antes mencionadas, y que en definitiva hacen alusión al uso del agua para la agricultura, específicamente. Y acá hay un ejemplo interesante. A nivel municipal, principalmente en los municipios de Cataluña, se han aprobado regulaciones para promover la reutilización de aguas grises en edificios de varios pisos. Es decir, acá hay regulaciones a nivel municipal en España. Y para terminar, Corea y Chipre, ya lo dije, programas de incentivo. Todos apunta para allá la regulación, ¿cierto?, enfocarse en esos temas de incentivo. Y en el caso de Japón, como bien le decía a la comisión y a la senadora, ahí se pone la obligatoriedad en ciertas condiciones de superficie y de potencial de reutilización. Se aplican nuevas construcciones desde que entró en vigencia la norma, y
Se trata de una obligación que se relativiza básicamente porque siempre y cuando, dice la norma, siempre y cuando esto se instala, cuando la construcción así lo permita. ¿Ya? ¿Y dónde se ha utilizado esto? En Tokio, Japón, básicamente en inodoros y en condiciones de emergencia o catástrofe. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, don Eduardo. Agradecemos la presentación del analista de la biblioteca, don Eduardo Baeza. Abrimos entonces, nos quedan los últimos 11, 12 minutos para preguntas y respuestas, porque a las 11 tenemos que constituir sala por el informe de política monetaria del Banco Central. Así es que tiene la palabra la senadora Allende, luego el senador Castro, la senadora Aravena. Senadora Allende, por favor. Y senador Velázquez también. Aprovechamos a saludar a don Carlos Esteves también, que está conectado por Zoom. Senadora Allende. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados, agradecer sus presentaciones. Creo que ha sido bien interesante. Ahora, de manera muy breve, para darle tiempo a los demás, yo tengo una cierta duda. A ver, primero voy a partir con Ecological. Me pareció bien interesante, lo habíamos visto, nosotros tuvimos la ligua, de ahí nació la invitación. Y bueno, voy a partir por lo siguiente. Yo creo que deberíamos reafirmar en esta comisión el poder oficial al Ministerio de la Vivienda para que efectivamente las futuras viviendas rurales vengan a través del subsidio rural con la separación, por supuesto, de lo que es las aguas grises de las otras aguas negras, y entonces creo que eso facilitaría muchísimo. Pero si observamos, Agroecological hace un sistema un poco más natural, usando, digamos, la propia naturaleza, de lo cual, en cierta manera, me da la impresión que abarata costos, porque yo no le escuché, me parece, al profesor Borges sobre los costos. Creo que ahí me dejó una duda, sería bueno que nos especificara. Y creo que eso es interesante, sobre todo en el ámbito rural, entonces es algo que deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, trabajan con valores de un reglamento que no tenemos. Aquí la reflexión es, estamos avanzando en un proyecto de ley, pero todavía no tenemos un reglamento de las aguas grises en este país. Llevamos 5 años esperando y no lo tenemos. Entonces es como un poco trabajar a ciegas. Y a mí eso me parece que no está bien, entendiendo el sentido del proyecto que se está viendo, pero deberíamos también insistir en aquello. En fin. Y respecto a lo que nos decía el profesor Borges, yendo a las plantas desalinizadoras, él decía que son como más, eso es lo que lo entendí yo, más manejables si son pequeñas y medianas y no las grandes, en términos del agua rechazo, en términos de costo, en fin, no el manejo, la flexibilidad, lo que sea. Pero nosotros contrastamos con lo que ocurrió con Econsa, que es la planta más importante que tenemos en Chile y con la más alta tecnología. Entonces sería bueno como contrastar eso. Yo entiendo que la inversión que hizo Econsa es muy alta, pero igual es interesante si estamos pensando en multiuso y de una proporción mayor. Yo entiendo que lo que está haciendo es muy interesante, lo que está haciendo con la Universidad de Concepción es yendo con este módulo más flexible a lugares donde, como por ejemplo señalaba, no hay ninguna otra alternativa, y eso creo que es muy valioso. Pero en definitiva quería un poco como esa opinión. Ajá. Y me pareció también muy interesante, que ojalá después se extendiera más, sobre la planta piloto que están haciendo justamente con SVAL en la planta de Concón, porque es el tema que motivó la presentación del proyecto de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque, como lo hemos señalado, SVAL, a través del emisario, lanza al mar una cantidad de agua apenas con un tratamiento muy básico, y estamos perdiendo el reuso de esa agua. En resumen, no deberíamos avanzar en términos de las habitaciones rurales, pero no solo aquellos, sino en los invernaderos y uso. Entonces yo no sé, como yo no estuve la semana pasada, qué compromiso hay para la institucionalidad que tiene que ver, digamos, el posible uso agrícola, porque nosotros estamos limitados. Se prohíbe ese uso agrícola, por lo menos para las plantaciones a ras de suelo, y estamos viendo en otra experiencia que sería perfectamente posible. Entonces yo creo que saber cómo vamos a resolver aquello desde el punto de vista de la institucionalidad, y creo que deberíamos dar ese paso, no quedarnos solamente con la restricción, porque se está demostrando hoy día las tecnologías que es evidente que se puede avanzar mucho más de lo que nosotros en Chile hoy día lo estamos haciendo. Eso brevemente. Brevemente, antes de hacer la palabra al senador Castro, respecto de los dos oficios que plantea la senadora, pido acuerdo entonces para que se puedan enviar a nombre de la comisión. Y respecto al reglamento de aguas grises, según lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, esto ya está en Contraloría.
Y posteriormente, después si nos puede ilustrar el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura en términos de la restricción que hay para el uso de del agua tratada para hortalizas y el tema de red de suelo y cómo estaría quedando en este proyecto agrícola y cuáles son las razones. Un poco para que usted responda esa pregunta un rato más que ha hecho la senadora Allende. Senador Castro, por favor. Gracias, presidente. A ver, yo tengo una consulta para don Rodrigo Borges. Nosotros conocemos la osmosis inversa, cómo funciona, pero la nanofiltración me gustaría que nos explicara en qué consiste y lo otro, cuántos litros por segundo entregarían estas plantas. Eso nomás, presidente. Sí, me agrega la senadora Allende la misma pregunta del senador costo. Castro, aparte del detallar un poquito más lo de la nanofiltración, cuántos litros por segundo podría llegar a llevar adelante y además el costo expresado en metro cúbico, digamos, costo por metro cúbico. Senadora Aravena. Sí, yo justamente el profesor Borges no tuve la oportunidad de escuchar la exposición de ellas, pero la voy a leer porque me interesa sobremanera el tema rural. Pero quedé con la duda, con las mismas que ellos tienen, pero agregado a eso, él dice, Chile no está, en opinión de él, no es lo ideal que trabaje con grandes plantas, y grandes plantas me gustaría saber a qué se refiere en términos de litros por segundo, a capacidades. Tenemos una en el norte y allá hay otro proyecto de desalinización más grande todavía. Y por otro lado, ¿por qué él considera porque quizás uno podría decir, bueno, hay una coexistencia entre una situación del sur, que la conozco, ¿cierto?, en donde efectivamente, a pesar de la abundancia, hay una situación hoy día de agua potable que es difícil, pero podrían coexistir todas, las pequeñas, las medianas y las grandes. Entonces, ¿por qué es el argumento de que solo las medianas y pequeñas? Y me interesa, porque él habló de 2 ejemplos de Copquecura, que es para riego, y la otra es del Chiloé o de la zona sur, que era para agua potable. ¿Cuál es la cobertura? En el fondo, volvemos a decir cuánto es lo que están produciendo y cuál es el costo de ambas estructuras. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senadora Aravena. Senador Velázquez, por favor. Gracias, presidente. Compartiendo las interrogantes de cada uno de los colegas senadores, pedirle a los expositores, particularmente, si pudiesen profundizar en alguna reflexión respecto a cómo fortalecer las políticas de incentivo. Yo diría que en algunos casos nos quedamos pensando, es que el recurso, son las finanzas escasas en nuestro país. Me da la impresión que pueden haber otras formas, no sé si definiciones políticas, pero en cuanto a la experiencia que ustedes han tenido, a ver, ¿por dónde fortalecemos desde su mirada y de lo que han recorrido la forma de masificar el uso de esta reutilización de aguas grises? ¿Qué incentivo no estamos haciendo que hemos sido poco creativos como Estado? Gracias, presidente. Gracias, senador Velázquez. Dado que tenemos pocos minutos, vamos a tratar de ordenar las respuestas. Vamos a partir por el asesor legislativo de Agricultura, posteriormente Agroecological, posterior en lo que les pertinente a las preguntas que correspondan a ustedes, después el profesor Borges y finalmente Carlos Esteves, no sé si está conectado todavía, para que pudiese aclararnos algunos temas respecto a lo que ha planteado la senadora Allende y también respecto a los proyectos de desalinización y de aguas residuales que están en tramitación en esta comisión, en términos de cuál es el avance que están llevando desde el Ejecutivo. Partamos entonces con el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Palominos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludarle a usted, a las senadoras y senadores presentes, a la Secretaría y a los invitados, cuyas exposiciones son muy valiosas para el fortalecimiento del debate de este proyecto. Respondiendo muy rápidamente, presidente, a sus consultas. Lo primero, ratificar que efectivamente el 9 de agosto de este año el Ministerio de Salud ingresó a la Contraloría a toma de razón la nueva versión del reglamento que incorpora las observaciones ya efectuadas por la Contraloría el año 2022. Por lo tanto, en este minuto estamos a la espera de la resolución final que adopte la Contraloría respecto a este tema. Por lo tanto, de eventualmente tomar razón, podría publicarse como tal el reglamento de aguas grises de la Ley 21.075 y eventualmente hacerse observación, habría que volver a incorporarlas en ese trámite. Pero en este momento es el trámite, presidente, por su intermedio, de la senadora Allende. En segundo lugar, presidente, en relación con la prohibición que hoy día está contemplada en la Ley 21.075 en su artículo 9, que prohíbe la reutilización de aguas grises en hortalizas que se rieguen a ras de suelo y que suelen ser consumidas crudas por las personas.
La semana pasada estuvimos en conversación aquí en esta comisión con la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, Chipia, una comisión asesora presidencial que se vincula con el presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura, pero que también tiene vinculación con el Ministerio de Salud, y expresó y fundamentó las razones de esta prohibición y además cómo podríamos establecer un cronograma de trabajo para ver la factibilidad de habilitar esta prohibición. Y para ello, el presidente de dicha comisión asesora, don Diego Varela, expresó que se requería la realización de una evaluación de riesgo que permitiera tener todos los antecedentes técnicos necesarios para poder revisar la posibilidad de modificar aquella norma en esta materia, particularmente para el riego agrícola. En esos términos hemos manifestado tanto en la comisión anterior como ahora, presidente, que nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos el interés de realizar esta evaluación de riesgo, pero toma un tiempo, más o menos de meses, como manifestó Achipia en la sesión anterior, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo con el Ministerio de Salud de cómo poder realizar esa evaluación de riesgo que nos permita tener la certeza y la evidencia científica para poder modificar este artículo. En lo pertinente a este proyecto, presidente, nuestra sugerencia es poder avanzar en esta iniciativa sin perjuicio de nosotros manifestar esta intención y voluntad de hacer esta evaluación de riesgo y una vez que ya esté implementada, esperemos, tanto la ley original como este proyecto de ley que estamos tramitando, poder incorporar o volver a debatir respecto a esta prohibición, que está mediada por esta evaluación de riesgo, como lo mencionó, presidente. Y lo último que quería mencionar, a propósito también de la pregunta del senador Velázquez en relación con los subsidios o los apoyos del sector público, es precisamente a través de este proyecto de ley que el Ministerio de Agricultura busca una habilitación legal para que a través de la ley de riego, la ley 18.450, o los programas del INDAP, que son el PRIMO, el PROM, se puedan también financiar programas de esta naturaleza, de tal manera que nosotros buscamos que esta norma sea habilitante para contar con recursos públicos que puedan financiar iniciativas privadas de esta naturaleza, presidente. Eso es cuanto puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palominos. Agroecological, en lo pertinente a las preguntas que le han realizado. Bueno, respecto al oficio que comunica la senadora Isabel Allende, nos parece fundamental la separación de alcantarillado en la vivienda rural, sobre todo. Respecto a que aún no tenemos una norma como el Reglamento de Aguas Grises publicado, estamos resguardados porque estamos cumpliendo con estos estándares que ya son de carácter internacional y además cumpliendo con las normas de referencia anteriores como la norma chilena 133. Y respecto a qué podemos hacer para poder masificar este tipo de sistema, bueno, por un lado está sí un subsidio estatal que permita financiarlo, pero también hemos identificado que en estas comunidades rurales hay muchas capacidades también de autogestión y conocimientos de sistemas de bombeo, etcétera. Entonces se podría promover una forma de autoconstrucción asistida con una parte de financiamiento estatal y una parte también de una fuerte capacitación para que sean las mismas familias que puedan autoconstruir estos sistemas, sobre todo con soluciones basadas en la naturaleza, que son más sencillas de autoconstruir. ¿Aló? Sí. Bueno, primero, Pilar, sí. Soledad y Pilar. Sí. Agradecer la oportunidad de mostrar nuestra experiencia y lo que significa implementar. Y en ese sentido, lo único que quería complementar con lo que decía Soledad es que se ha hablado muy poco de la reforestación. En el fondo, ¿qué se hace con el agua? El uso. Y esa es la experiencia que nosotros hemos tenido en zonas rurales. Creemos que no importa cuántos milímetros caigan si no somos capaces de retenerlos en el territorio. Y creo que en este momento podemos estar sensibles a esa realidad por lo que está ocurriendo en la zona sur. Entonces nosotros vemos que las aguas reutilizadas o las aguas residuales que están asociadas a los asentamientos humanos son una oportunidad de reforestar y son una oportunidad de capturar esa agua que puede llover, que puede caer del cielo. Y con respecto a lo que consultaba el senador, creo que también se mencionó aquí en la presentación de Eduardo el tema de que hay una dificultad en la implementación por problemas de mantención y fiabilidad de las nuevas tecnologías. Nosotros a la hora de implementar nos hemos dado cuenta que acercar las tecnologías a las familias, acercar las tecnologías de una manera simple, con tecnologías low-tech, permite que esa mantención y esa fiabilidad realmente se lleve a cabo a largo plazo. Nosotros tenemos proyectos ya de más de un año ejecutados y están en buen funcionamiento. Eso significa que hay
hay estrategias para hacer que esa mantención y esa fiabilidad, que son los problemas asociados a la implementación, se resuelvan. Eso. Muchas gracias, señora Pilar. Doctor Borges, por favor. Sí, bueno, respecto al costo de la que preguntaba la senadora Allende, respecto al costo del kit, nosotros creemos que en una construcción de varias viviendas debería ser cercano a lo que el Servio estaba considerando, alrededor de 120 UF, ¿ya? Incluso podría ser menor, porque obviamente si uno construye varios kits, hay ahorro en materiales, ahorro en equipo, etcétera. Respecto al tema de la nanofiltración es una tecnología, por eso partí la charla hablando sobre los sistemas de filtración por membrana, y la nanofiltración es una membrana equivalente a la membrana de osmosis inversa. La gracia de la membrana de nanofiltración es que puede operar a una presión más baja que la que se requiere, digamos, en desalinización, es decir, hay una diferencia de presión importante que genera un ahorro de energía por cada metro cúbico que se produce. Por lo tanto, la extensión y la aplicación de la nanofiltración puede ser tan masiva como la aplicación de la osmosis inversa. Puedo construir plantas de 2.000 metros cúbicos hora, puedo construir plantas de 10.000 metros cúbicos hora, pero el enfoque nuestro es un enfoque un poco más social, porque creemos que ya la gente, o en algunos lugares, no puede estar pagando 20.000 pesos por el metro cúbico. Bueno, lo paga el Estado a través de los camiones aljibe, pero eso yo lo encuentro absurdo. Una planta que produce agua desalinizada mediante nanofiltración, el costo por metro cúbico nunca va a superar los 1.000 pesos el metro cúbico. En la zona de Coquecura, donde estamos trabajando, está en la región de Ñuble, se está pagando 21 pesos por el metro cúbico de agua. En la zona de Longotoma, la gente para poder cultivar sus flores, digamos, está pagando 18.000 pesos por el metro cúbico de agua. O sea, para poder regar su invernadero. Entonces, eso lo encuentro absurdo. Además, si nosotros ocupamos la plata que se está utilizando en camiones aljibe, hace tiempo que tendríamos resuelto el problema en la costa. Hace tiempo que tendríamos resuelto el problema en la costa. Entonces, eso por un lado. Lo otro, respecto al tamaño de la planta. Bueno, las plantas pueden ser grandes o chicas. Yo creo que el problema no es ese. O sea, el problema está en que la población lo acepte. Nosotros hemos trabajado con las comunidades costeras. No es fácil, digamos. No es fácil que una persona que ha vivido toda su vida a la orilla del mar, ¿cierto?, venga y alguien le diga, oye, ahora te voy a tomar el agua que está aquí al lado tuyo. Eso no es fácil. Entonces la gente no cree en eso. Y la resistencia a poner grandes plantas, sobre todo para los pescadores, para la gente que vive del mar, es un tema súper fuerte. Entonces, por eso digo yo que facilita mucho más, siendo Chile un país costero con más de 5.000 kilómetros de costa. ¿Qué sentido tiene hacer una gran planta, ¿cierto?, para distribuir en un sector más amplio cuando puedo hacer 3 o 4 de menor tamaño, ¿cierto?, y abarcar lo mismo? Esa es un poco la idea. Muchas gracias, doctor Borges. La senadora Allende me ha pedido 30 segundos para que después cedemos la palabra después a don Carlos Esteves. Senadora Allende. Sí, muy breve. Es que me quedó dando vuelta lo que decía el representante del Ministerio de Cultura. Yo no entiendo mucho el apuro de sacar algo si no tenemos reglamento. Creo que estamos como al revés. Aparte que ese reglamento era ser 6 meses y no un año, pero obviamente que me interesa. Y por eso me gustó mucho que el doctor Borges tomara no solo reutilización de aguas grises, residual y desalinización, porque en el fondo es un todo, cómo buscamos nuevas fuentes y cómo damos respuestas, digamos, a la cada vez más creciente demanda. Entonces a mí me gustaría un poco que me explicara más, y creo que si no hay un compromiso, Ministerio de Agricultura y la agencia que tiene que ver, digamos, el grado de afectación alimentaria, creo que, o la inocuidad, creo que si no tiene un cronograma, vamos a estar dándonos vueltas y vamos a seguir dándonos lo mismo, sin resultado concreto. Yo creo que necesitamos reglamento a la brevedad, un compromiso de esta agencia para que este proyecto tenga sentido. Si no, nos estamos dando vueltas y estoy convencida que estamos aprovechando. Fuera de que me alegro de lo que está, y no nos dijo el doctor Borges brevemente, esta planta piloto en Concón, que es lo que me interesa porque va de lleno a lo que nosotros estamos planteando, el tratamiento de aguas residuales.
Gracias, senadora. ¿Les parece a los miembros de la comisión, las senadoras también, si podemos oficiar formalmente al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria que nos remitan el compromiso y por lo menos una aproximación del cual sería el programa de trabajo para poder llevar adelante la discusión respecto del levantamiento de esta prohibición? De tal manera de que efectivamente eso conste en la historia fidedigna de la ley de que estamos discutiendo y que además también la agricultura tiene premura, digamos, de tal manera de tener certeza de que efectivamente se va a trabajar y nosotros podamos pedir cuenta de esa materia en las próximas semanas, porque además faltan algunos trámites también para este proyecto de ley y para ver si efectivamente está esa voluntad. ¿Me parece? ¿Les parece, señora senadora? Senadores, perfecto. Bien, le cedemos la palabra entonces. No sé si el doctor Borges podrá responder lo último de Concon brevemente para que satisfacer la inquietud de la senadora Allende, para si no darle la palabra al asesor legislativo de Obras Públicas, el señor Esteves. Sí, doctor Borges. Bueno, con respecto a Concon, estamos completando un estudio con esta planta piloto que está instalada, digamos, en el Nesval, en Concon. Y los resultados ya han sido bastante interesantes. Creemos que en base a estos resultados se puede hacer escalamiento como para recuperar agua para riego sin mayores dificultades, digamos. Incluso estamos yo también acá en la región del Biobío estoy trabajando con otra, es más bien una comunidad, digamos, que a su vez tiene el sistema de agua propio y a su vez un sistema de tratamiento de agua servida, y también estamos tratando de implementar un sistema similar y vamos a tener resultados también adicionales, digamos, lo que ya se está obteniendo en Concón. Yo creo que se ve bastante favorable como para hacer escalamiento de eso en el futuro. Gracias, doctor. Si es posible y si está dentro de los acuerdos que tengan ustedes con ESVAL, poder difundir eso en alguna oportunidad cuando tengan los resultados. Muchísimas gracias, doctor. Le cedemos la palabra al señor Esteves para que fundamentalmente dos temas, el estado de ya tramitación final del proyecto de desalinización. Estamos esperando hace bastante tiempo ya aquí en esta comisión, hemos tenido harta paciencia, para poder efectivamente tener ya el proyecto para empezar a discutirlo también en materia particular. Eso, y lo otro respecto al proyecto de aguas residuales también, por lo menos saber si ya han empezado la discusión con los asesores parlamentarios. Señor Esteves. Buenos días, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Un minuto solo sobre aguas grises, ya que la senadora Allende, entiendo, solicitó que se oficie al Ministerio de Vivienda por la construcción en el ámbito rural. También recordar que existe un instrumento que es el desarrollo urbano condicionado, que se originó primero con las SODUC, ¿no? Recuerdan ustedes las zonas urbanas de desarrollo condicionado, después con las PEDUC, que son los programas de desarrollo urbano condicionado, cuya normativa se encuentra dentro de los planes reguladores intercomunales. Y justamente la gracia que tiene eso respecto a aguas grises es que lo que hace es que se amplía el límite urbano, pero la densificación queda condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones. Por ejemplo, equipamiento, que son las clásicas, equipamiento, vialidad, arborización, parques. Pero la inclusión del tema son construcciones de 150 hectáreas hacia arriba. Entonces, hace mucho sentido asociar ese tipo de instrumento con la discusión de aguas grises. No me refiero, por tanto, a la modificación que estamos discutiendo hoy día, sino sobre la problemática de fondo. Y perdón por haber hecho este comentario, pero creo que es bueno tenerlo a la vista también. Respecto a la pregunta, presidente, yo entiendo que la Mesa Técnica de Desalinización nos hemos reunido aproximadamente en 28 ocasiones, ¿no? Y no solo hemos trabajado las propuestas que el Ejecutivo ha tenido respecto a la indicación sustitutiva que se había presentado con anterioridad, sino que también a petición de los asesores, también se ha ido trabajando adecuaciones donde no había propuesta del Ejecutivo a esa normativa. Y según nuestra estimación quedan 4 sesiones, ¿no? Este viernes, Benjamín, que es su asesor presidente, está citando una sesión larga de
de 11 de la mañana a 3 de la tarde, con sándwiches a la mano, para poder ir cerrando esta tarea, porque ha sido muy larga, efectivamente es así. ¿Ah? En el caso de aguas residuales, si no me equivoco, nos hemos reunido 5 o 6 veces, ¿ah? Unas 5 veces creo yo. Pero está mucho más, en un estado más atrasado que respecto de sanitización. Respecto de sanitización nos quedan la discusión de los últimos artículos de la norma, pero son complejos, ¿no? Caducidades, sanciones, etcétera. Eso sería, presidente. Perfecto, entonces yo creo que estamos en condiciones de poner en discusión a lo menos ya, o si no la última semana de septiembre o la primera de octubre, los temas de desalinización, de tal manera de que las mesas técnicas sigan trabajando ya en el otro tema que tiene que ver con el aguas residuales, que es el otro proyecto de ley que tenemos acá. Eso es así, señor Esteves, ¿no? Perfecto, entonces para nosotros hacer la programación de las próximas sesiones de comisión. No sé si hay alguna otra inquietud que quiera meter algún señor senador, alguno de los invitados. Bien, estamos entonces con 15 minutos de atraso ya para la sala, están sonando los pitos, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.